Bien, amados hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a estudiar el tema que se ha titulado El Reino de Jesús. Les voy a invitar a buscar en la Escritura Hechos, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Hechos, capítulo 1. Versículo 4 en adelante. Miren, según el diccionario, hermanos, la palabra reino significa o está hablando acerca de un territorio en el que está gobernando un rey, hermanos, ¿verdad? Ahora, para que pueda existir un reino, se necesitan tres cosas, ¿sí? Miren, se necesita un territorio, se necesita una ley y se necesita un rey, ¿sí? Y en la iglesia existen cada uno de los que estamos mencionando. Miren, tenemos una ley. ¿Cuál es esa ley, hermanos? El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, la Biblia. Tenemos hay un territorio, que son los corazones de los cristianos, y tenemos un rey. ¿Quién es ese rey, hermanos? ¿Verdad? Cristo el Señor. Ahora, según la Biblia, en este mundo existen tres reinos. Miren, el reino natural, ¿verdad? De donde provienen los niños, ¿verdad? El reino natural, hermano, es desde el momento que nacemos, ¿verdad? Que venimos a este mundo limpios, que no tenemos maldad y que nuestra alma está limpia. Ese viene siendo el reino natural. Pero también tenemos el reino de Cristo, hermanos, donde está el grupo de los que han sido lavados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Ahora tenemos salvación. Pero también está el reino de ¿quién? El reino de Satanás, hermanos, donde está el grupo de los no arrepentidos, ¿verdad? Pero en esta ocasión, ¿verdad? Yo no les voy a hablar de aquellos reinos, sino les voy a hablar del reino de Jesús, ¿verdad? Y en este pasaje, hermanos, ¿verdad? Que tenemos la escritura, déjenme traigo para tener ahí la lectura, hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 4 en adelante, dice las siguientes palabras. Hechos capítulo 1, versículo 4 en adelante, dice las siguientes palabras. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿verdad? Tenemos la lectura, hermanos, ¿verdad? En este pasaje, pero tenemos la promesa, hermanos, ¿verdad? Dice que dentro de no muchos días iba a venir ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo, hermanos. Ahora, el Espíritu Santo tenía una promesa, ¿verdad? Que a partir de que Él viniera, ellos iban a recibir poder. Y ese poder les iba a ayudar, hermanos, para que se estableciera el reino. Hermanos, acuérdense que cuando nos bautizamos recibimos ¿qué? El Espíritu Santo. Y recibir el Espíritu Santo es parte de la salvación. Entonces, y aquí el Señor Jesús está hablando. Miren, después de que resucitó, se les apareció durante ¿qué? 40 días. 40 días. Y aquí el Señor está hablando y les está dando una promesa a los discípulos, ¿verdad? Entonces, por eso les estoy mencionando que tenemos la promesa de ese reino, ¿verdad? Dice Jesús, dentro de ¿qué? No muchos días, ¿verdad? Entonces, y Él les ordena, hermanos, que no se fueran de Jerusalén, ¿verdad? Esta fue una promesa hecha para obedecerse, ¿verdad? Porque les dijo: no se vayan, no se alejen,
quédense allí en la ciudad de Jerusalén. Pero, hermanos, fíjense, no solamente tenemos el mandamiento de que se quedaran en Jerusalén, sino también se nos da el lugar donde la promesa del reino iba a ser cumplida. Vean que en este caso ese lugar se llama ¿qué? Jerusalén, hermanos. ¿Verdad? Esta promesa va dirigida a los apóstoles, hermanos, y para los apóstoles esta era una promesa futura, pero para nosotros, miren, ahora que estamos en el siglo XX, veintitantos, el siglo XXI, ¿verdad? Para nosotros ya no es una promesa en el futuro, es una promesa cumplida, ¿verdad? Ya que se concretó en Hechos capítulo 2, hermanos. Ahora, esta promesa no es de cualquier hombre, hermanos, ¿verdad? Sino es una promesa de parte de Cristo y es una promesa de parte de Dios. Y Dios lo que promete, ¿qué hace, hermanos? Lo cumple, ¿verdad? Dice Números 23:19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Sí, hermanos, ¿verdad? Nosotros fallamos, ¿verdad? Podemos decir, sí, hermanos, ahí voy a estar acompañándolos en la reunión de Zaragoza. Nada, no llegó, ¿verdad? Nosotros como seres humanos fallamos, pero Dios no, ¿qué, hermanos? Dios no va a fallar, ¿verdad? Y esa es la promesa de Dios y de Cristo. Entonces, también encontramos que esta es una promesa divina, hermanos. Entonces, ahora, este es un bautismo, hermanos. El bautismo que se les promete a los cristianos es de que iba a ser un bautismo ¿en qué, hermanos? En agua, no como el de Juan el Bautista, hermanos, ¿verdad? Sino que este bautismo iba a ser también con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, es la tercera persona ¿de qué? De la deidad, ¿verdad? Sabemos de que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Hermanos, así como Jesús vino del cielo, también el Espíritu Santo iba a venir ¿de dónde? Del cielo, y vino a morar en los corazones de sus hijos. Dice el apóstol Pablo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, hermano, fíjense. Entonces, fíjense la promesa que tenemos, ¿verdad? La promesa de Jesús es de que iba a venir ¿quién? El Espíritu Santo, hermano. Y aquí iba a venir el Espíritu Santo a impartir poder. Y aparte iba a venir a morar en los corazones ¿de quién? De los cristianos. Ahora, este reino, hermanos, fíjense, no fue fácil para que se pudiera llevar a cabo, porque miren, había un obstáculo, y ese obstáculo se menciona del versículo 6, ahí en Hechos capítulo 1, del versículo 6 en adelante, al 7, miren, dice la escritura: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Fíjense, hermano, aquí cuando los apóstoles le preguntaban a Jesús acerca de ese reino, ellos no entendían que era un reino espiritual, ¿verdad? Sino ellos estaban pensando en un reino ¿qué? Material, hermanos, ¿verdad? Esta frase le preguntaron, en el griego indica que le interpelaron, ¿verdad? Le interrogaron, le presionaron al Señor, dinos qué es lo que va a suceder, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser, Señor, el establecimiento de ese reino? ¿Verdad? Y me imagino al Señor, hermanos, moviendo la cabeza, ¿verdad? De un lado al otro. Y es que a veces somos cabezones, no entendemos, ¿verdad? Hermano, y es lo que estaba sucediendo con los apóstoles, ¿verdad?
Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hermano, fíjense, Jesús tuvo un gran obstáculo que superar cuando enseñó a los discípulos acerca del reino. Hermano, miren, Jesús tenía en su mente una idea y los apóstoles tenían en mente otra ¿qué? Otra idea acerca del reino, ¿verdad? Jesús tenía en mente una institución espiritual en el cual Dios reinaría en los corazones y vidas del pueblo de Dios. Y los discípulos tenían en mente un reino terrenal donde el Mesías derrotaría a los enemigos del pueblo de Israel, hermanos, y establecería un trono en Jerusalén. Entonces, hermano, Jesús había hecho énfasis que su reino no era de qué. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Eso se lo dijo Jesús a Pilato en aquella ocasión. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos o mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de qué. No es de aquí, ¿verdad? Pero a los apóstoles, hermanos, se les hizo difícil entender este concepto. Los apóstoles buscaban una institución política dentro de la cual ellos ostentarían puestos de honor. Pero Dios tenía un mejor plan para ellos, hermanos. Fíjense, ellos esperaban un puesto, pero Jesús les dijo que recibirían ¿qué? Fíjense, hermano. Ellos querían estar sentados allí en un trono, ¿verdad? Gobernando a la nación, ¿verdad? Pero Jesús les ofrece algo mejor. Jesús les dijo, pero van a recibir ¿qué? Van a recibir poder, hermanos, ¿verdad? Entonces, Cristo recalcó, hermanos, que fíjense, Cristo recalcó que el cuándo no era tan importante como el cómo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo, hermanos, que había un obstáculo. Entonces, de que ellos pensaban de que iban a recibir un reino material, ¿verdad? Que iban a derrotar al gobierno romano, ¿verdad? Y que Jesús se iba a establecer como un rey, ¿verdad? Entonces, ese era el obstáculo, hermanos. Ahora, miren, ¿qué dice el versículo 8 que tenemos ahí en la lectura? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí tenemos ahora el medio, hermanos, el medio por el cual se iba a establecer el reino. Entonces, es a través del Espíritu Santo el cual les iba a impartir de poder. En estos versículos, Jesús les hizo una maravillosa promesa, la cual constituiría un ingrediente esencial, hermanos, en la preparación de ellos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es el ingrediente para que ellos pudieran ser preparados? Bueno, ya lo acabamos de leer, es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo fue el medio para que se concretara el reino de Cristo. Entonces, Dios había prometido anteriormente que el reino se había acercado. Miren, en Mateo 4:17, hermanos, Jesús comenzó a predicar y a decir, fíjense lo que durante su ministerio Jesús predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, hermanos. Fíjense, ¿verdad que acercarse no es lo mismo decir que ha llegado? ¿Verdad? Entonces todavía cuando Jesús andaba predicando el reino todavía no había sido establecido, pero Jesús estaba anunciando de que estaba cercano. Ahora también tenemos Marcos 9:1. Dice que en ese versículo Jesús les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Sí?
¿Quién me puede? A la próxima voy a hacer una lista de los nombres, ¿verdad? Para preguntarles. Pregunta, hermanos, fíjense. ¿Quién me puede explicar ese versículo? Marcos 9:1. Fíjense lo que dice Jesús. De cierto os digo que hay algunos de los que están ¿qué? Aquí. Que no gustarán la muerte hasta que haya venido el reino de Dios con poder. Entonces, ¿a alguien le gusta morirse? ¿Verdad? Porque ahí dice, hay algunos de aquí que no les gustará la muerte. Hermano, pero fíjense, en otra versión dice que, que está hablando de la muerte que iba, de la muerte física. ¿Sí? Entonces, miren, lo que está diciendo Jesús es de que los que estaban ahí, cuando viniera el reino, todavía iban a estar con vida. Vean, porque hoy en día hay denominaciones que dicen que el reino todavía no llega. Vean, pero Jesús, según este versículo, el reino ya llegó. Ahora, hermanos, tenemos también Juan 14:26, donde dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? También hablando de esta promesa, hermanos, ¿verdad? De que se iba a cumplir a través del Espíritu Santo, también tenemos Juan 16, versículos 12 al 13, donde el Señor Jesús les dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, lo que está diciendo Jesús es de que los iba a capacitar, ¿verdad? ¿Cómo se escribió? Se escribieron los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hermana, ¿usted podría escribirnos 28 capítulos de Mateo? ¿Verdad? No, hermanos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo los capacitó, ¿verdad? Y de esa manera ellos escribieron los evangelios, ¿verdad? Y es lo que está diciendo aquí el Señor, que cuando venga el Espíritu Santo, Él les iba a recordar todo lo que había sucedido. Entonces, pero también, hermanos, miren, en Hechos capítulo 1, versículo 5, se nos enseña que el Espíritu llegaría dentro de no muchos días. Según lo que acabamos de leer, estas dos promesas venían enlazadas. ¿Sí? ¿Cuáles promesas venían enlazadas? De que vendría el Espíritu Santo y que iba a llegar el reino, ¿verdad? Entonces, la llegada del reino, hermanos, no podía ser posible sin la venida del Espíritu Santo. Sin embargo, aquí vemos que los discípulos, hermanos, estaban tercos, ¿verdad?, en sus esperanzas de tener poder político, ¿verdad?, porque le preguntan al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces, como dijimos, aquí ellos pensaban que Jesús iba a restaurar la gloria física, hermanos, que tuvo Israel en los tiempos de David y Salomón, ¿verdad? En aquel entonces, ¿verdad? Cuando construyó el templo, Salomón, hermano, era de puro oro, imagínense, eran los mejores tiempos del reino del pueblo de Israel, ¿verdad? Había puro oro y ellos estaban pensando en ese reino. Ahora, ¿qué dice el versículo 8, hermano, de Hechos capítulo 1? Miren, dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, aquí en este versículo, hermanos, se nos habla de la naturaleza del reino. Miren, que este reino, ¿saben qué es? ¿Cómo es este reino, hermano? Es universal.
¿verdad? Porque ¿hasta dónde se iba a predicar el evangelio, hermano Espino? Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra, hermano. Esa es la naturaleza de este reino, que no tiene fin y que abarca todos los territorios, ¿verdad? Cristo quiere morar en cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, fíjense, Jesús no había terminado con las sorpresas, hermanos. Según el versículo que acabamos de leer, ¿cuál es la naturaleza del reino, hermanos? Bueno, pues ya dijimos, es universal. Hermano, y miren, nos habla de 4 etapas de ese reino. ¿Cuál es la primera etapa? Donde se iba a predicar el evangelio. Jerusalén. Ajá. Y luego Judea. Miren, aquí lo vamos a dibujar. Aquí está. Este es Judea, hermanos. Y aquí está Jerusalén. Primero se predicó el evangelio ahí en Jerusalén, y luego se predicó en toda Judea. Es por decir, la capital de Coahuila, ¿cuál es? Saltillo. Entonces, ¿dónde se iba a predicar primero el evangelio? Si estuviéramos hablando en términos de aquí de Coahuila. Vean, primero se predicaría en Saltillo, y luego se predicaría en todas las ciudades de Coahuila, en las demás ciudades de Coahuila, ¿verdad? Y es lo que está diciendo Jesús. En Jerusalén, en Judea y Samaria, pues ya es otra parte fuera de la nación judía, hermanos. Es otro territorio total. Es otro territorio, exactamente. Y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Porque llegaron hasta Roma, ¿verdad? Roma estaba por acá, ¿no? Fíjense, acá estaba la Tierra Santa, y el apóstol Pablo llegó hasta la ciudad de Roma. Entonces, es decir, ellos viajarían, hermanos, por todo el mundo llevando las buenas nuevas de la resurrección de Cristo y del perdón de pecados. Los apóstoles serían sus testigos, y entonces, en otras palabras, ellos testificarían y hablarían de lo que oyeron, lo que vieron y lo que aconteció en la resurrección de Cristo, hermanos. Entonces, y como usted y yo, hermano, fíjense, como usted y yo no hemos visto al Señor de manera literal, no podemos ser testigos, ¿verdad? En este sentido, pero sí lo podemos ser en el sentido que lo menciona Hechos 22:20, hermanos. Miren, Hechos 22:20 dice: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Entonces, miren, aquí encontramos el primer mártir, que, hermano Espino. El primer mártir del cristianismo. El primer mártir cristiano se llamaba Esteban. Y dice que el texto dice que se llamaba el testigo, ¿verdad? ¿Testigo de quién? Pues de Cristo, hermanos. Jesús. Pero era en el sentido de lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Entonces, además esto incluye que debemos de estar listos para morir, ¿verdad? Si llegara a ser necesario por causa de nuestra fe. Entonces, hermano, este libro de Hechos, ¿verdad? Entonces tenemos esta enseñanza del reino de Jesús, ¿verdad? Miren, lo vamos a recapitular. ¿Verdad? Jesús habló de una promesa, ¿verdad? Que era el Espíritu Santo, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo no se hubiera podido establecer el reino, ¿sí? Y luego el obstáculo era de que ellos estaban pensando en un reino ¿qué? Material. En un reino material, ¿verdad? Pero Jesús está hablando de un reino ¿qué? Espiritual. Ahora, el medio para que se pudiera establecer, bueno, pues ya dijimos que era el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo les daría ¿qué? Poder. Vean, poder, para poder profetizar, para poder enseñar la palabra de Dios, hermanos. Y ellos iban a hacer milagros, ¿verdad? Y los milagros confirmaban lo que ellos decían, confirmaban el Evangelio. Ahora, y la naturaleza de este reino es que
universal. Fíjense, hermanos, qué bonito. Entonces, ya para terminar, hermanos, esto que les mencioné es uno de los grandes retos que tenemos como cristianos hoy en día, que en este caso necesitamos proclamar con valor nuestra fe. Entonces, una parte de la predicación para que, hermanos, podamos cumplir esta tarea es reconocer el desafío, ¿verdad? Y darnos cuenta de que Dios nos va a dar el poder para hacer lo que Él nos pide. A lo mejor no tengamos los poderes milagrosos que los apóstoles tenían, pero existe todavía el poder que actúa en cada uno de nosotros, hermano. Miren, dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece, hermano. O sea, podemos predicar. También Efesios capítulo 3 versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, miren, según el poder que actúa en nosotros. O sea, nada más nos falta tener valentía, hermanos. Poner un granito de arena, hermanos, de lo que Dios pide de cada uno de nosotros, ¿verdad? Este lugar, hermanos, y digo, yo cuando miro a las hermanas, bueno, a ustedes, ¿verdad? Les miro potencial, hermanos, ¿verdad? Que tienen ese ánimo y que tienen el amor a Dios, ¿verdad? Pero nada más nos falta que afirmarnos. Dios les bendiga, hermanos.